No es lo que lamentablemente no ha hecho el gobierno y es lo que nos ha llevado ahora a este estallido. Antes de continuar, quiero saludar a la gente que también lo saluda usted, mi querido Carlos, Víctor Cárdenas, también George Aguilar, que nos está observando, y Mateo Choes, que está viendo el programa y que le mandan un saludazo a usted. Obviamente queda ese bichito, ¿no, Carlos? Queda ese bichito de, ya que si yo hubiese llegado, si este man de Andrés, si nosotros... Y usted decía algo cierto, y la economía social, y usted mencionaba mi grupo. ¿Cuál es su grupo ahorita? Pues seguimos con RC, seguimos con Surgente, seguimos solo con Carlos Rabascal. ¿Para dónde está yendo Carlos, unido a su apreciación de las manifestaciones, del estallido y su lectura de esto, ¿no? Yo siempre he dicho que a Nelson Salazar le encanta el chisme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero hay que conocer, pues, para dónde va, pues, Sí. para dónde A va. ver, primero, el Ecuador sabe que yo estoy en la constitución y en la construcción de un movimiento junto con un grupo de personas, un movimiento ciudadano, que no es un movimiento ciudadano para construir sujetos ciudadanos políticos, porque queremos cambiar la forma de hacer política, y eso la venimos hablando desde hace mucho tiempo, mi querido Nelson. Lo vengo hablando desde el año 2019, antes de ser candidato a la vicepresidencia de la República. Recuerden eso. Yo comencé mucho antes de ser candidato a la vicepresidencia de la República. Lo dije cuando acepté la nominación a la candidatura a la vicepresidencia de la República. Lo dije en plena campaña y lo sigo diciendo ahora. Es decir, para nadie debe ser extraño que estoy en esa construcción del movimiento ciudadano político surgente. Claro que sí. De lo cual, debo decirte, porque también ha sido público, hemos entregado hace pocas semanas, hace un mes realmente, 200.000 firmas en el Consejo Nacional Electoral. Y adicionalmente en el mes de julio o agosto, dependerá de los ajustes que tenemos que hacer, vamos a entregar otra cantidad similar. Por tanto, estamos en eso. Pero más allá del movimiento ciudadano político, lo que tenemos que representar el día de hoy no es a quienes conforman el movimiento o a quienes conforman distintas organizaciones políticas. Lo que tenemos que entender cuando activamos en una política ciudadana es que representamos vidas, representamos a todo un pueblo, representamos a todas las familias del Ecuador, porque un gobernante tiene que tener la sensibilidad y sentir esas necesidades de la familia. Porque ¿quién constituye la República? La República no la constituyen tan solo las organizaciones políticas, la constituyen vidas. 18 millones de ecuatorianos, ellos constituyen la República. Entonces, si nosotros, al ver el país, vemos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo estable, no tienen ingresos estables y fijos, y que viven entre la informalidad y la vulnerabilidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros como líderes que tenemos la obligación de movilizar y transformar al país? Tenemos que establecer propuestas, políticas de Estado que corrijan esas distorsiones que son estructurales. Nelson, si tú revisas la evolución del trabajo del Ecuador, a lo largo y ancho de la vida republicana, más del 50% de los ecuatorianos que forman la población económicamente activa o que están en edad de trabajar, no tienen trabajo, no tienen trabajo fijo, no tienen trabajo estable, no tienen ingresos fijos y estables. Entonces, esas son las cosas que tenemos que corregir. Entonces, el Ecuador comete un error, nos encanta el ruido, nos encanta la bronca, vivimos de coyuntura en coyuntura, pero para cambiar la coyuntura, mi querido Nelson y pueblo ecuatoriano, tenemos que trabajar en la estructura del país. Pero el ruido, Carlos, a veces es necesario, porque imagínate ahorita un gobierno que no escucha, y hablabas tú hace poquito de empatía, y yo escuchaba ayer al presidente decir, no hay detonante, decía, yo no sé por qué, en octubre del 2019, sí, el decreto ejecutivo, que no se cae la gasolina, pero no pasa nada. Entonces, no hay empatía, Carlos, y la gente que no tiene la posibilidad de que sea escuchada, el único parlante son las calles. Entonces, hoy vemos esa reacción que es totalmente necesaria. ¿Apoyas, Alfaro? Totalmente de acuerdo, Nelson. A ver, cuando yo hablaba de otro tipo de ruido,
Ya. del ruido de la construcción. O sea, si nos quedamos tan solo en el ruido y no construimos, simplemente seguiremos haciendo ruido. Claro, Pero sí, ¿qué normal. estamos cambiando? No estamos cambiando nada. ¿Qué estamos transformando? No estamos transformando nada. El ruido que estamos viviendo en estos últimos tiempos, o sea, con relación a los 5 días que ya tenemos entre paros, movilizaciones, reclamos, etcétera, etcétera, ese ruido proviene de qué? Proviene de la impotencia, Gente desatendida, proviene de la indignación. claro. ¿Ya? Ese es un ruido legítimo, además. Ese es un ruido necesario, porque cuando la gente no se indigna, no reacciona, sino que se resigna. Y lo peor que le pudiese pasar al pueblo ecuatoriano es que se transforme en un pueblo resignado Chútica. y no indignado para reaccionar. Por supuesto, por Primer supuesto. punto. Ahora, segundo punto, es lo que está pasando en estos últimos 5 días y que yo creo que va a continuar. Sí, el fin de semana va a bajar a algo, como siempre, etcétera, etcétera, pero yo creo que va a continuar. Porque no veo respuestas tampoco del gobierno, porque no veo la voluntad política del gobierno en querer sentarse a escuchar, conversar sobre bases sólidas programáticas, ¿verdad? Es el cúmulo de algunos de errores, es el cúmulo de algunos errores. Primero, de no sintonizar con las necesidades y angustias de la gente, en primer lugar. En segundo lugar, que no entiende que tiene que gobernar para la gente, no es que tiene que gobernar para el fondo. Sí, nadie dice que no pague la deuda, hay que honrar toda obligación. Pero tú honras la obligación en función de tu capacidad de pago sin asfixiar a tu pueblo, sin asfixiar a tu pueblo. Pero yo no le puedo aceptar al Fondo Monetario Internacional que me diga, estrangule a su pueblo para que nosotros cobremos. No puedo. Que le salga el espíritu de empresario también, si es que es empresario, el presidente Lazo, porque más es banquero que empresario. Hay una Y que diferencia. entienda, hay una gran diferencia. Claro que sí. El banquero trabaja con fondos de terceros, Así es. con tus depósitos. ¿Sí? Con eso trabaja el banquero. El banquero no trabaja con un capital de riesgo propio, y si trabaja con capital de riesgo propio es mínimo. Ya. Pero vamos a lo siguiente. Si tú el día de mañana en tu medio digital, que está creciendo y te felicito, Gracias. tienes